Sí, entonces, en esta lección estamos aprendiendo acerca de Dios. Entonces, mientras hay muchas creencias, si hay un Dios, varios dioses, no existe Dios, piensan algunos. No todas esas creencias pueden ser verdad, solo una de esas creencias puede ser verdad. Y tenemos que estudiar bien, evaluar las cosas, pensar bien sobre esas cosas para saber qué es la verdad acerca de Dios. Y podemos encontrar la verdad en la palabra de Dios, que es la Biblia. Lo que Dios nos dice en su palabra vale mucho más que cualquier otra persona dice en este mundo acerca de Dios. Pero hay mucha confusión en este mundo acerca de lo que enseña la Biblia. Algunas personas dicen la Biblia enseña esto y otros dicen no, la Biblia no enseña esto, enseña otra cosa. Y muchos de esos pensamientos diferentes y falsos vienen de un entendimiento o que las personas no entienden la palabra de Dios. Muchas personas no entienden la palabra de Dios porque no han leído, no han estudiado toda la palabra de Dios. Solo han visto un versículo aquí, otro versículo allá. O quizás han empezado a leer la Biblia, pero después han dejado y no han terminado de leer el resto de la Biblia. Hoy vamos a ver que la Biblia se puede comparar a un rompecabezas con muchas piezas diferentes. Entonces, si tomas una pequeña parte de este dibujo y quizás otra pequeña parte o 3 o 4, no ves todo el dibujo.
Sí. Nibi. Raram ni rako tomoje ket machi pirjubile rompecabezas. Que ni ru echkuchsat tomoje nari hapsanat tomoje vite. Nena honna yo an mi ruyama. Nako Biblia ho di na il onoruam ra itzra usiruam niri. Yana. Mujer que machi hepka honoruami. Mujer que machi pirka mi ruyi onoruami. Pirka nari wets ami ni ochati onoruami. Que tomerona nakara hitra ipuyo onoruami. Churka machi boa. Now shiri nari nenya leeria. Nena ho ket matsisa o shiri nenya ni heke matsi leeria. Di churkan matsimea churka leer manijena y churkan nema ni heke matsisa now shiri nenya. A matsisa nenya ko di navireta o shiri chihaka herwali echibim nari leersa. Nechurka ke matsimea haprka peviret niri. Ne tomha haprka nari churkat matsiwa hepka hono rami. Tomoje con newale nashuwaba leeria. No tomoje con nari chirkat matsiwa hepka hono rami. Di hip con nari na iba tsaura shiri nari leerpa. Na matsiwa pirkatamia ni hono rami. Hip birep rawe. Entonces así es también con la Biblia. Si tomamos una parte, solo otra parte, no vemos todo el dibujo que Dios tiene aquí en su palabra. Chirkahu hono rami ni wala rakitzara. Nari na iati shuwabar namuti haponoruam ma tamiruyeri tami ma vinema y tu mujer newale shuwabu shirineya. Entonces en ese estudio bíblico cada domingo vamos a ver solo una pieza del mensaje de Dios en la Biblia. Na i estudio bíblico taneko tsabochni rat mujer con nari ruyeva nari onoruam ra itzra vineria shinibio meachi mi ruyeva nari churka mia ni onoruami chuyir hu binoi pirkata mi ruye pirkan naki onoruam ni hejitra shinibio me achit mi ruye pa vire nari vire hoja ni ra nari oshirini ra di chirka manna pagusa shuwaba am norin sa mujer shinibio me achi mujer con mamna paguma shuwaba na oshiri ri mama timea pirka ani onoruami mujer hitra binoi hitra shuwaba na wichimo hitra. Con cada vez que estudiamos aquí en el estudio la palabra de Dios, vamos como armando este rompecabezas pieza por pieza, al final a llegar un dibujo bonito. Shinibi haprit mujer nari naushirit nena narit matsiboa pirka tamiruye onoruami. Y por eso es importante que vengamos cada semana para tener cada pieza de ese rompecabezas, de ese dibujo del gran mensaje de Dios. Hitkora norimpa shinibio meachi hibi mina vile ara meachi mina mo ara meachi shinibit na waba hit matsiwa ne ada matsiwa shuwa na muti habir tamiruye onoruami. Cuando uno construye un edificio, una casa o una iglesia o lo que sea, Habrito mujer vire y poría yagua. ¿dónde se empieza? ¿Se empieza a construir el techo o las ventanas? Churkat niwat mujer vire y porí. Nari ripajonsa, nari na churkanero lámina tanekani. Nabatsatuche o wetskor renajonsa, churkat niwa vire y porí. Se empieza con el fundamento, el cimiento. Na renajonsa kenit nabatsa ora nari niwa ora vire y porí. Imnat kuayagua ripajerga. Tenemos que tener un fundamento firme sobre la cual podemos edificar una casa. Virei pori neware nari naki haprkabatsa niwaba na irrena haptana nari ayau pa echi pori. Y así, ahí vamos a empezar también poniendo un fundamento firme para que podamos entender el resto del mensaje de la Biblia. Inechirkahu tomoje hitra tomoje nari na sapa churkatane nari virei pori hu di nari na muti hap durviner pa narra itzra una ronra itzra hap hip viner pa ech konari hu ech batsaura hap na i pori uchava di maminan pe matiwa mina pe matiwa hap riyena ko ma arat matiwa di arit mujejonsa ma tomer pa viret skurruye ya na weshe una ronra itzra. Cuando entendemos bien las verdades fundamentales de la Biblia, entonces podemos después entender mejor todo el resto de la Biblia. Haperito mujer ara omero nari onoruambra itra ipuya mat ara omero matara matipirka tamiruye ma omer pajarets kuna wesha diyen omer patomuja onoruami puya.
Y vamos a ver que la Biblia tiene un mensaje muy claro. Ri machibua hapurka onorruami tamina wesha virena ri raitz ramina weshma mujer hitravi pe mujevi mi ruyamari nena hochirkat machibua vineya Vamos a ver que la Biblia es entendible para nosotros. vinepa hapurka naushiriko yento mujer ni warafu rinto mujer yentot omero naushiri niña Y veremos que el mensaje de la Biblia es poderoso. ri machibua hapurka namuti haponorruam ra na iosali raitz ra haponorruam na iosali mujer ni warafu onorruam na iosali na raitz ra mujer hitra. La Biblia es un libro muy distinto, muy especial. Na Biblia onorruam raitz ra onorruam ni warafu vire oshiri we arabehu No hay ningún otro libro como la Biblia. Keni rubirecho na rioshiri we arabeha pijiri na oshiri Biblia riwan Y es un libro muy grande, con muchas páginas, muchas palabras. rina oshiri ko waruhu Y la Biblia nos habla acerca de nosotros los hombres, acerca de Dios, acerca del mundo donde vivimos. rina oshiri Biblia ko tamiruye chuyir hunike chuyir honorruami pirkanata onorruami rita miruye churka hunna uchimova o manjeki La Biblia nos habla de la vida y de la muerte y lo que pasa después de la muerte. na oshiri haptana onorruam vino yosarim vino ni wala raitsa tamiruye chuyir hunna na ipireya churka hu hapri mamuku chu ken tomuhet ket machichu churka hu hapri nije mamuku sa churka nima na oshiri onorruam ko amati rita tamiruye machuyir hu La Biblia es el único libro que viene de Dios, que es de Dios. na oshiri ko virep hu hapri pahonse nawari virep oshiri hu haponorruam osali di vino inari heku tami yari mi yari shuabana irramri hapani pirrehna iwichmo Decimos que Dios es el autor de este libro, el que ha escrito este libro. onorruami osali vino raitziri vino nivi herkanatri onorruami ni heko raitsaniri nararamri yo nena honararamri que umero tami puya aprukani heko ripati ni heko ruhu di ketami puma churkanorama ni heko osimea hiti vino machimea pirkani hiani di chirka ho vino onorruam raitzura Get ipu na narina cara yo get nari get bubuya tia onorruam tamira itzko churkam tamira itzma yo onorruam hani ma mira itzrina ella tiene ni wala raitzara Entonces la Biblia es la palabra de Dios. di hipko mati naushiri Biblia reway onorruami ni wala raitzara ho Y fue escrito por hombres. Dios ha hablado a hombres que pusieron escrito sus palabras. churka osari onorruam na nari oshiri onorruam matsipari vino ni wala shikara echparu shikara hapora matsipari herwali osari que onorruam konari ruyeri harretz raramri harretz nari rihoi hijaneri osa tamihitra osa ni gen mi ruyema pirkam osemea dichirka osirruam ni echnari oshiri Dios ha escogido a hombres especiales para escribir sus palabras para nosotros. onorruam tsapiri echrihoi onorruam janiri mujer rihoi mujer mosimea ni gen ni wala raitsra chirkaniri chirka osali onorruam hapurka vino ikomeru vino ni wala shikara herkan ko matsipaya lim osemea komeru hapurka ne waduhu Estos hombres, como vemos uno aquí, se llamaban los profetas. Sanati wila rihoi osiyakini chirka ke dinari raramri haposari onorruam raitsarusariko profeta riwe chirkat ruye Y había unos 40 personas, hombres, profetas, que Dios ha escogido para escribir su palabra. nagosa makoi rihoi sapiri onorruam nagosa makoi ruyeri mujer osimea mujer tamipuma mujer osimea hit raramri yen sota matsimea pirkani hiani
Y ellos no lo escriben todo en un año a una vez, sino en un transcurso de 1600 años. Varios hombres en este tiempo escribieron la palabra de Dios. Wehi dirka. Osari radambre nari echi profeta ruyani. Nari wehi dirka osari que ne sapu osari que ne chirka nari omerri osilla que vire que janiri hip raweni hiosimea mana yenri que vami vale shimirri di tia yenri kama mi ale shimirri ria yenri harres radambre así ya. La Biblia o la palabra de Dios, esas palabras aquí fueron escritas por manos de hombres. Shikara, vire rihoi, vire shikara, vire rihoi niwara, chirka osari, onoruam shikati yo osari, nenajo onoruam nari ruyeri pirka osimia. Pero no son sus propios pensamientos de esos hombres, sino esas palabras vienen de la mente de Dios. Ech rihoi hapiri onoruam chapiri, ri onoruam ruyeri, mujer osimia. Ech raramri, que vino niwara natwari, osari sana. Que vino janiri ni heko maye hapurka nari arabe yem pana iwichimaba que vino ni wala natla que onoruami natwal que onoruam ruyeri na ipatsano ora pirka osimea. Y por eso debemos prestar mucha atención a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Dijitora hipito moje ne ara kiri puba onoruam ra itla ne ara vinerka ne ara nari bushira ara nenya nakara ara irapka dinat shurara yo nari pubo onoruami que nena nakara yo shurara yo ipubo onoruami ariwa yo ipubo na onoruami ni wala raitsa. Porque la Biblia es la palabra para cada uno de nosotros, la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque now shiri ni sabochin raitski now shiri con nari onoruami ni wala raitsa rajo onoruami ni wala ushitijo di onoruami osari mujer hitra ni hitra na rijo hitra shwau mujer hitra. Y solo Dios nos puede decir todo lo que necesitamos saber porque Dios es el único que sabe todas las cosas. Onoruam bi un merro mi ruyeya, nari onoruam bi un merro mi ruyeya, pirkam neware, mujer, pirkam naki, onoruam amatzi, pirkam neware, pirkam naki, onoruam shupao namotmatzi, di ech bi mi ruyema, churkaho. Un versículo en la Biblia que vamos a ver aquí también en la pantalla. En 2 de Timoteo 3:16, ahí dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios o es respirada por Dios. Hipko mama tiwa, perkanyo onoruam, mat le erpa, atmatzi oshirinenya, atomero leeria, atomero, harre aumero, harretko que aumero, atomero, que, okay, hipko ma nari maumbaba, matmatiwa pirkani. Ni vigiani. Raram ko chawochi ni rako giani toda escritura. Raram ni rako nima shuwava namuti hapuno ruami osari tsana shuwava namuti hapuna iosi ruam niri. Nari echi onuruami na wesheri. Rinira ni wali onuruami na wesheri bidoi ni wali nari rinira na wesheri. Dihit ko mama tiwa onuruam ruyeri onuruam na wesheri. Di matiwa ne wichiweruhu hapono romo sali tsana wichiweruhu keite tsana vire nari que kaleam hono rom que vire kaleri. Desde la primera palabra en la primera página de la Biblia hasta la última palabra, cada palabra es de Dios. Ono romo sali na iba tsawara na shiri ono rom niri na wesha ruyeya li na haprina imashiwini ono rom yento shiri na wesha. Entonces vamos a comenzar al principio de todo. Dito mojeko nari na I hapri nari watsawara tit na watsawara shiriati et watsawara watsanari vinerpa. El primer libro de la Biblia se llama Génesis. Di pirka osario no ruami na I watsawara na shiriko riway Génesis. Di pirhu et get mati. Kurit mi ruyeba. Y así comienza la Biblia con esas palabras. En el principio, Dios. Niri. Mat matiwa pirkatami anemo no ruami hipi. Mujer mama timea pirkami ruye no ruami hipi.
hit konali shurara yo aipu onoruami osari tana ne chokichi konsa onoruami. Quizás te has preguntado una vez, ¿de dónde venimos? Nari tomoje konali ishin kot at nar tomoje ¿cómo konsa nar? Pues sabemos, yo nací de mi madre, ustedes también, cada uno de su madre nacieron, pero ¿de dónde vinieron los primeros hombres? Chushana inati nije a ora vire yera onora yera nije ni gora onora nije ni gora yera di atmatsi na nije ni gora onora y na nije ni gora yera di nechirka nena ho kum sainar echu wabarramri na it muchu tumje nena ho kum sainar echu batsawalramri. ¿De dónde viene este mundo donde vivimos? Na wichimoba na iwe na nari sate na shuwa na mutap niru hepkani wari ¿Dónde viene? Sainar Las estrellas, el sol, la luna, todo eso, ¿de dónde viene todo eso? sopori rayenari na iripa nari riwigachi nari nori shuwa na muti Sainar o hepkani wari Algún- Chushatsana mucho Algunas personas dicen que pues todo viene de una gran explosión. Harraramri hapke wichi unuruami o harraramri hapke machichurkani waraminiri kiani nari pechirka machintiri herwea richirkatsana honsanaro shubawana muti. Pero si no había nada antes, entonces ¿qué había para explotar? ¿De dónde vino la explosión? Eso tampoco es una explicación buena. Echraramri konata rataniri na ritsanama na ratan sarko matin de shuwaba na muti echrite rayenali dine na joven echraramri hapke matsiono ramra kono nari ke matsikum honsa na wal echratanari. Pues quizás hay dos posibilidades de la existencia de este mundo, de dónde viene este mundo. Dos opciones, dos pensamientos de dónde viene el mundo. Ni ru o kwa natwara o kwa churkan ni ruyina ni ru nari o churka o kwa natwara rita mi ruye kum honsa na rana wichimoba. Todo que vemos y todos nosotros venimos de Dios, de un creador que ha hecho todas las cosas. Shuwaba na muta hapta mujer ritiwa na ushira hutra hitra shuwaba na muta hapta mujer nena shuwaba na muti onorom honsa na wari. Y si no creemos eso, tenemos que decir que todo viene de nada. Tomojeko wichipa pirkani onorom di onorom kohiani shuwaba na muta hap mujer ritiwa shuwaba na muta hap mujer sapina shikati yoa shuwaba na muta hap mujer ipuna na kari yoa shuwaba na muta onorom ni wari tomoje wichipa hapri mujer llena kem wichi echi yir natalra o na onorom ra itsra hapri mujer na lihiani ke wichi woru echi hapruye alihonsa mujer com ruye ati hapikanash wana mutipek que vire nari pechirka sari. Y la Biblia nos enseña que al principio de todo solo era Dios. Antes de la fundación del mundo ya ha estado allá Dios. Dionoruami tami ane apakana nekuri hapri ni waramniri hapri ketsovihi ni waramniri na witimowa na harrets na muti hapri ketsovihi ni waramniri onoram ko masari vinoi ko matsna tsana sari tsana nari pechirka nari kinkamachi churka sari onoram wetsko pe churka wiria wetsko pochia ken machi churka te onoram nena ho ketsovihi ni waramniri na shwana muti dionoram ko matie. Dios ha creado todas las cosas. Ri echi vinoi onoruami echi rurihoi echi nari hapsana ripati echi niwari shuwaba namuti hapraka we iweampu. Dios nunca ha nacido, nunca había un tiempo cuando no había Dios. Onoruam que ora vire yera onoruam que ora vire onora que ora nari akashuri que ora nari bochito de que vinoi waruhu que neguare. Dios no necesita nada. Que neguare ech namuti. No necesita aire, ni agua, ni comida, ni café.
que neguare na iwiami, aprito mujer canora. ¿Qué hora? Que neguare owam, onoram kokerote, onoram kemaha, onoram nari, que neguare namuti shiputa, baui, que vire neguare onoram. Porque Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Onoram que ora vire zapa, vir, mujer neguare que ora shikara, ora. Que neguare ronora, rinira, rame, que vire. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Entonces no necesita las cosas que nosotros necesitamos con nuestros cuerpos. Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. También Dios es omnipresente, se quiere decir que Dios está en todo lugar a la misma vez. Jubire ariwakeni, yirbire ariwa, onorram, omanje que a ti, onorram con iati, tami neiniati, tami puyati, ri haprka vino y jubire ariwa, yenzo a ti, virense, nari, ¿qué nata churcatane lugar? Virense lleno onorrame, na iati, ripati, minampe a ti, atanana rara chanero, cotana yenzo a ti. Nari chihuahua ti o manje que a ti onorami pero vino a omeru manje que nari yenia No hay ningún lugar donde no está Dios. Kenny ru re nari Kenny ru ken at mati churcatanero al lugar jarrena mutman que nata churcanero Kenny ru re nari churca ani ru re nari ruyero churca Kenny ru nari vire Kenny ru vire lugar chaboch ni ran nari afrikan kenata Kenny ru vire lugar hapsana onoram keite onoram ko umanje katiketo meru tomoje onoram china siwa afrika tomoje natasa ani he china sina hitketa onoram tamin nema di tomoje konne Pachai polita ti mai erkat ko nari ada erkiri na nari luz ko na naratso ari sana si me onorami sana muri pimillo así na sana china ya sana así me onorami ni he con mi ruja ye afrika onoram ko umanje que a ti maye que ¿Quién tiene una Biblia de ustedes? ¿Quién tiene una Biblia? Lo levanta o si tienen su celular, puede levantar su celular también. Hepka ora onoram ni wero shiri Sí, algunos tenemos Biblia, otros quizás todavía no tenemos una Biblia. Pero si tenemos una Biblia, vamos a ver que tiene dos partes principales. Nari mujem amparo cobre na hecho Biblia, amora de Biblia. Y celular bien sat amero, kem ora de hejir na it amero nari nenya onoram ra itsa. Amparo ko manari matiwa haprikana ushiriko o kwa nari rojaram niri. Y esas partes se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Navire nari rojakam Antiguo Testamento riway y navire rojakam ko Nuevo Testamento riway. Chirkata netsa bochinra. Antiguo Testamento ko hoja porque matsabe o shiruam ni dihatsabe ki yaiki radam rihitra. Y Nuevo Testamento ko tamia neja porque nekuri kiri Nekuri Jesucristo Honsa Hapri Jesús Naguarina y Wichimova Yervire Muchi Sana Honsa Usiruamniri. Si tienen una Biblia como en papel, como yo aquí, y si abren en una de las primeras páginas, van a ver al índice, la lista donde aparecen todos los libros que están en la Biblia, todos los que están en el Antiguo Testamento y todos los que están en el Nuevo Testamento. Hapruka nije ko mamatsi, hapruka mujer que ora video shiri, nije mi ruyama.
Minan pe nari amruisa vire Biblia con man matima ri hip con hemi ruyema. Hapri mujem ritesa vire Biblia. O churka matimea Biblia ho na iba tsawa ushiriko nari asimea ech riwalira nani wala ushiri wikar walira muchimea tsna. Y cuando los profetas han escrito la palabra de Dios, que Dios les había dicho, ellos no escribieron en español, ni en tarahumara. Ni he usual ko tamiruyet pe honsa tamianeli. Ono ruam korara raita tamianeli. Habri ni he take li ni he usual ko awichiam ko ono ruam li ni he usual tamiruyeli. Ono ruam korara raram raita. Li ni he yera ko saboch raita mke. Li ni he onora li ech tamibiner di saboch raita. Li habri ni he nakie saboch raita ni he usual ko tamiweyoni di tamiani kuchina. Kitra iska tsabochi, riyabru tsabochi ra itza tamiane. Nena ho, onoram tamiruye, li nihen miruye mahipi haperka onoram ko, hapri osari naushiru, que ne raramre ni ra osari, que tsabochi ni ra osari, que gringo ni ra osari, que vire echi, jarrets nari ra itza ra osari. Entonces, en diferentes tiempos, personas han traducido la Biblia de esos otros idiomas al español. Nibi. Onoruami na weshiri na ra itara kani. Let's ra itara ni ra na weshiri. Di onoruam sapiri rihoi di ruyeli muhe oshimea. Di echi rihoi mana onoruam ruyeli na imo ora na ipatsan na mo ora di ruyeli herkamasumea. Di mausari Pebire pra itam niri, que tsaboch niri, que ra italen, que rarambre niri, que nari harret ra italen. Bilet ra italen niri, ni hen ni que mati. Di minampe harret rarambre, hap au meri, echi yiri ra itla, ra itya. Di ayen to meri tsaboch ra itya. Di hianiri, ni he konna, hap bilet ra itam osirwam niri, ni he kot tsaboch ni ra osime. Di harret rarambre ko, Mariwali tsabochi ni rara itara osirwam hunako di hip con heko raram ni ratko osimeana di hitra matomero raram ni rayenso na oshirinena ani ru onoram ra itara raram ni ra osirwam ani ru. Entonces yo tengo aquí una Biblia que fue traducido por unas personas, pero quizás en la iglesia aquí o en otra iglesia se usa otra traducción que es la misma Biblia traducida por otros hombres en español. Na iko torabire Biblia nari es que no existe traducción. Na iko rabire oshirwami vire ra itra tsaboch ra itra. Li herri wausruam niri. Dini ruja rezo Biblia nari pe nari tsati oshirwami. Nena hoke ne chati nali vire pe harrets ni ra sirwam niri. Wika oshiri Biblia ni ro. Yana. Entre las traducciones buenas puede haber diferencias de palabras que uno lo traduce así y otro así, pero el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios es igual, aunque se usan diferentes palabras a veces. Nibi, a ver, chulka. A ver, mi ruyeri habrikono ruami na wesheri. Viretra itra ni rakni. Li viretra hoi hapa au mero tsabochi ra item na echi viretra itra ni ra. Kur osari hianiri tsabochi ni ra ni hiosime. Hapri osari tsabochi ni ra. Harrera itra makeneara chirka osari hapi yir kena I. Haprika tsabochi ni ra keite harretra itra. Radam ni ra ne chirka hu. Wikana muti. O wikana rira itza da tsabochi hapatomuhe tsabochi ra itza que ni ru rarambre ni ra que tomero nari ruyeya que machichurkat nari anibo avire namuti hap tsabochi ra itzri di harets kosi sana chirkahu nena ho shuaba onoruami ni wala ra itza da arahu hapritami ruye hepka onoruami churka omero ni geni wala riwari pa onoruami kushniya también nesa ne ara nesa churka pirel na iwichimobach Y cada libro de la Biblia, hay 66 libros en la Biblia, cada libro está dividido en lo que llamamos capítulos y versículos.
Dinao shiriko nali nibi. Na i atibire nali número. ¿Keni? Na i ati bire yani na i. 1 tsawochi ni rako. Echinoko nalko capítulo ruye tomo he tsawochi ni ra. Tsawochi ni ra ko yani capítulo 1. Raram ni rako keite echra itzra. Que tomo he ketora capítulo que tiene churkatra itza yana tomo he keni. Nena di tsawochi ko ni rako haprika mujer matimiako capítulo tane. Raram ni rako peta ne wana ri no ramen ni wala sigri. Pechurka. Entonces, un libro tiene varios capítulos con esos números grandes y cada capítulo tiene versículos con números más pequeños. Nibi. Na Biblia kora capítulos hapman gen mi ruyeki. Waru número na i 1 bilet radam ni ran iko 2 ani radam ko okwa di na waruhu na número ko waruhu di na i kuch nada numerito yenzora bilet 1 bilet 4 bilet vitia ne kuch nada et kuch nada ko tane versículos. Y vamos a estudiar la Biblia por creo que es 40 semanas, 40 lecciones, pero no vamos a ver cada versículo de la Biblia. Di na tiyopichi na iglesia na ishinibio meachi na rihoy mi vinerma na hap pirkani na i pirka mi ruyema kit nali o meach neware he anibinoiko nago samakoi tarrare ni rat vinerpa shinibio meachi etkohu nago samakoi o meachi no limpa tomoje no limpa shuaba no limpa rit minam matiwam na matiwach pirkani ono ruami mujejitra ni jejitra shna shuaba nali wichima bajitra. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a ver son las verdades, las enseñanzas más importantes de la Biblia. Matiwa vinerpa hapono ruam naki pirka vinerpa tomje neshuaba namote hapne da arabehu hapne wale echnali vinerpa que neshuaba vinerpa hapurka wikahu aruhu ne hapono ruam binaki hapmuje matimia ech vinali inempa mochiba nai. Nuestro Dios, te damos gracias que tú eres un Dios grande, que hizo todas las cosas, que sabe todas las cosas, que está en todo lugar. Gracias que tú nos has dado tu palabra para que podamos conocer a ti. Y te pido que nos ayudes a entender tu palabra, a entender quién eres tú, qué has hecho para nosotros y cuán grande y bueno tú eres por nosotros. Buena tetaraba, honoruame. Mapu moje we waluhu we galabela huta moje ua moje we alane wali suwaba namuti ta moje we choa sieneme ralamuri moje we alabe newali moje. Buena te traba mapu moje tami ali mo raichala echi biblia hu. Buena te traba mapu Hanai, echi mi Biblia, muhe, we ala, tami rome, heruga hu muhe, piri olali muhe, piri ku iro sinea meraramuri hanai, mapu tamuhe we ala, benema, heruga hu muhe, y mapu muhe, tami we gale. Buena tetaraba. Honoruame mujer we galabela hu ta mujer ua mujer we gale sinemera la muri. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.